Damos paso a don Antonio Llorens de la Cruz, director general de Transparencia y Participación Ciudadana. Gracias. Sí, sí funciona. Buenos días. En principio, bienvenidas y bienvenidos a la primera jornada de colaboración interadministrativa, de participación y colaboración ciudadana de Canarias. A mí siempre me preparan o me ayudan a preparar algún papel y luego al final los utilizo a poco. Ya se ha explicado el desarrollo de la jornada y me corresponde en este momento abrirla, hacer la apertura en nombre del Gobierno y del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y, por supuesto, volver a agradecer su asistencia. Tenemos que dar un agradecimiento muy profundo también a la Escuela de Arte Superior de Diseño Fernando Esteves, que nos presentaron 40 trabajos de canarios y canarias jóvenes con iniciativa en el mundo del arte y que se escogió, tuvimos que escoger, es así, la vida es así de dura, tuvimos que escoger un formato para todo el desarrollo de la papelería y de la impresión de esta jornada, ¿no? Todos los trabajos fueron magníficos, se los hemos reconocido y se los vamos a reconocer, pero al final hay que elegir uno. También al Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique, hay que agradecerle que esté hoy aquí y que su alumnado de asistencia de alta dirección y de realización de audiovisuales y espectáculos estén grabando y nos estén ayudando a que esta jornada tenga un desarrollo adecuado. Porque al final creemos en la juventud canaria, creemos que es una juventud formada y que debe ser una juventud que participe en todos los actos públicos y privados de nuestra comunidad. También agradecer a los ayuntamientos canarios y a los cabildos insulares su asistencia aquí. Hoy hay una nutrida representación del mundo municipal y del mundo cabildicio de Canarias. Por supuesto, porque si no, no podríamos llevarla a cabo, agradecer al personal de la Dirección General que ha trabajado intensamente. Tenemos... ¿Te tomas una pastillita? Tenemos un personal muy limitado y la verdad es que no han mirado el tiempo que le han dedicado, ni los esfuerzos, ni el impulso. Más tarde quizás esté con nosotros el comisionado y su equipo, que nos quería acompañar a lo largo del día. La idea básica es establecer una red de cooperación interadministrativa en el territorio del archipiélago canario, una red de cooperación interadministrativa entre el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos. Hace ya algún tiempo, hace algunos meses, nos pusimos en contacto con los cabildos insulares y creamos unas reuniones periódicas que no han podido ser muchas, lamentablemente, pero logramos que en esas reuniones surgiera esta idea, ¿no? La idea de crear unas jornadas con carácter bienal, cada 2 años, en donde habláramos del concepto de gobierno abierto, ¿no? Por un lado, de participación, de colaboración y también, ¿por qué no?, de transparencia. Y luego lo veremos cómo funciona. Yo tengo que destacar que en la preparación de este evento, desde los primeros pasos, nadie miró el color político de quien tenía enfrente, nadie miró el color político o partidario de con quien estaba sentado, y lo que se tenía una firme convicción de que teníamos que trabajar conjuntamente, con diferentes ideas o idearios, para desarrollar esta idea y este concepto, no puntualmente, sino con carácter estable en el tiempo. Y todo ello hace que hoy podamos desarrollar esta idea. Yo voy a intentar hablar ahora de un concepto de gobierno abierto ligado a 2 ideas, la estrategia marco de gobierno abierto del Gobierno de Canarias y un proyecto que tenemos europeo de colaboración MAG Interreg, que se llama Gobierno Abierto y que lo tenemos con Senegal y Cabo Verde, con los países de Senegal y Cabo Verde. Pero, por supuesto, lo que no quiero hacer es una primera ponencia, porque no me corresponde y no hay nada más pesado en el desarrollo de un acto que quien no es ponente se convierta en ponente. Decir que existe una estrategia marco de gobierno abierto, que es un instrumento planificador,
cuyo propósito es disponer de un modelo de funcionamiento que posibilite incorporar la perspectiva del gobierno abierto en la cultura organizativa de la administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria. Y esta es una estrategia que tenemos que desarrollar de forma gradual, que tiene que ver, evidentemente, con la idea de gobierno abierto, acorde con el tiempo que vivimos y con los recursos que tenemos. Después yo me imagino que a lo largo de todo el desarrollo de la jornada veremos lo que significa los recursos, lo que significa la idea de gobierno abierto y si realmente tenemos una administración preparada para incorporar este concepto a su actividad cotidiana, ¿no? La ordenación de la estrategia de marco de gobierno abierto, que yo creo que es interesante que se lo plantee hoy de manera muy rápida, tiene varios ejes. Un eje de dirección por objetivos y gobierno abierto, que está dedicado a la orientación hacia la ciudadanía. Otros ejes dedicados al conocimiento organizativo e innovación y capacitación y organización del personal, que encausan los medios para el punto focal de la innovación. Y los ejes de transformación digital de la relación de la ciudadanía con la administración y la simplificación administrativa y mejora de los procesos internos que posibilitan la visibilización del propósito de los anteriores ejes para la totalidad de agentes. Estamos colaborando a través de un proyecto MAG Interreg, como les dije antes, con Cabo Verde y Senegal, en una actitud de cooperación y de colaboración, porque muy lejos de ir a enseñarles lo que tienen que hacer, también estamos aprendiendo lo que debemos hacer, ¿no? Huyendo de ese concepto tan implantado en nuestro entorno, que es el concepto del eurocentrismo, de pensar que nosotros lo sabemos todo y que por lo tanto solo tenemos que exportar conocimiento y no importarlo. Hecho esta breve presentación de estos aspectos, sí me gustaría decir algunas líneas sobre lo que hoy vamos a hablar aquí de participación y colaboración ciudadana incorporado al concepto más amplio de gobierno abierto. La sorprendente pero magnífica aparición del concepto de gobierno abierto en las últimas décadas se destaca como uno de los fenómenos más disruptivos, y utilizo la palabra adrede, controvertido y apasionante en el actual debate sobre la práctica política, la gestión pública y el fortalecimiento democrático. Poco a poco este concepto se ha ido transformando en una filosofía sobre cómo gobernar en el siglo XXI y qué papel han de jugar los diversos actores sociales en un escenario cuya complejidad es cada vez más inabordable, afortunadamente, para aquellos y aquellos que desean que la democracia no evolucione. En este sentido, la Agenda de la Ciudadanía está elaborando nuevos canales de influencia en el ámbito digital y el desarrollo de la tecnología y la fuerte implantación de las redes sociales, la creación de nuevos espacios de comunicación como los blogs, las webs, y el desarrollo de plataformas destinadas a potenciar las campañas activistas y la evolución de los medios digitales hacia plataformas más participativas permiten un mejor acceso a la esfera pública. Nos referimos evidentemente a las tecnologías cívicas, aunque luego veremos los problemas que esto plantea. El modelo de gobierno abierto pretende mejorar e incrementar los niveles de transparencia y de acceso a la información pública, fortalecer la integridad de los servidores y servidoras públicas, reforzar los espacios de participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos y favorecer la gestión del cambio a través de la comunicación y la formación en gobierno abierto. En la actualidad, cuando hablamos de gobierno abierto, hacemos referencia a la expresión de ciertos principios que se manifiestan en mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos, evidentemente para ejercer control social y rendición de cuentas, y la reutilización de la información del sector público para promover la innovación y el desarrollo económico. También hablamos de ello para facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas y, por lo tanto, incidir en la toma de decisiones y favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores y particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado para codiseñar y coproducir valor público. Dichos esfuerzos se enmarcan en el propósito de fortalecer los sistemas democráticos, incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, lo que Pierre Boucheron llamaba democracia de confianza, frente a la democracia de desconfianza, potenciar la participación y el compromiso cívico y mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los gobiernos y sus administraciones públicas bajo principios de equidad, integridad y transparencia. Todo ello a través de la generación de nuevos espacios para la innovación institucional, el desarrollo de mecanismos ligados a la co-creación
en la provisión de servicios públicos y al trabajo colaborativo y la puesta en marcha de nuevos entramados organizativos y sistemas de gestión orientados a fomentar la apertura. Hablamos de una nueva forma de gobernar en el contexto de una sociedad en red. En este escenario, como ya anticipé, el papel de Internet, las tecnologías y la cultura digital han sido claves en la actual combinación de elementos que refunden la idea de gobierno abierto, aunque esto hay que analizarlo siempre desde una perspectiva crítica. Porque el entorno digital en nuestros días constituye la infraestructura de base que facilita y hace posible un acceso más fluido a la información y la gestión del conocimiento, y por el otro, por los valores subyacentes en los patrones de interacción que promueven la cultura digital, prácticas abiertas, transparentes, participativas y colaborativas. Todo ello es condición necesaria, pero no suficiente para la construcción de un gobierno abierto. Como nunca antes en la historia, se requiere de marcos institucionales y bases legales adecuadas al nuevo contexto, sistemas de gestión más sofisticados y un profundo cambio en la cultura de las organizaciones públicas para hacer de la promesa del gobierno abierto una realidad. Ese es el desafío en el que muchos territorios se encuentran actualmente y da cuenta de la oportunidad histórica que ofrece como respuesta a la complejidad e incertidumbre reinante en un mundo que intenta superar las profundas heridas, rupturas y cortes que la crisis financiera, política y moral ha dejado como herencia. Una brutal transición institucional en la búsqueda de nuevos modelos de gobernanza fundados en la recuperación de la confianza y legitimidad de la acción política, con la ciudadanía como protagonista al considerarla el eje prioritario del quehacer público. Y voy terminando. Todo ello es condición necesaria, pero no suficiente para la construcción de gobiernos abiertos. No podemos caer en la falsa apariencia de que es suficiente con acceder a la información. Los tres ejes de los que hablaremos en este encuentro son esenciales y forman parte de una realidad que ha de ser indivisible: transparencia, participación y colaboración. Como venía doña Ángela Sierra, yo tenía que hacer una profunda revisión bibliográfica de lecturas que hace tiempo que uno ha hecho y que tiene que refrescar, ¿no? La democracia exige participación real de la ciudadanía para que el control de las decisiones sea real y no ficticio. Y esto tiene que ver mucho con el acceso a la información. Puede haber acceso a la información, pero puede ser un acceso ficticio. Porque una vez más en la historia de nuestra civilización hablamos de la calidad democrática y por tanto de hacer evolucionar una forma de gobierno que necesita a todas luces reinventarse. Muchas gracias por estar presente y deseamos que la jornada de hoy sea muy provechosa. El consejero vendrá más tarde, el señor Barragán, él se sentará seguro por las últimas filas conociéndolo, y me corresponde hacer la presentación, que es más papel del consejero cuando su agenda se lo permite, y ahora hacer una semblanza y una presentación de doña Ángela Sierra. Para los alumnos de la antigua Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, porque fue cambiando de nombre incluso recientemente, hace algunos años también, Ángela Sierra significaba el conocimiento, la sabiduría, el compromiso ético y el valor político de una persona que vivió una época histórica en un país que estaba sumido en la penumbra de una tiniebla que durante 40 años lo sometió a uno de los más tristes episodios históricos de su historia, no de su reciente historia, como dicen algunos, de su historia, sino de su historia global. Ángela Sierra es una niña de Guía de Isora, me lo decía antes porque había confundido yo el término municipal, que en un momento determinado decide ir a una Barcelona que yo diría que era universal, abierta al mundo, dialogante, y estudia Filosofía y Derecho. Se doctora en Filosofía en la Universidad de Barcelona y luego ejerce la docencia en aquellas tierras, ¿no? Si no me equivoco, en el ámbito del derecho constitucional, ¿no? Con una persona que se llamaba Jordi Soletura, un joven en aquel momento docente, que luego jugó un papel muy destacado en la vida pública y política del Estado español, ¿no? Persona también comprometida desde una posición ideológica que se puede o no compartir, pero comprometida con la democracia y con los valores de la ética pública. Luego ejerce la docencia en el área de filosofía política, básicamente, podemos llamar filosofía política, en la Universidad Pública de La Laguna, y por lo tanto vuelve a adoptar un compromiso con su tierra, con su territorio, con su gente y con la universidad de la isla y del archipiélago
que le vio nacer. Es especialista en historia de la filosofía antigua, de estudios de género, pensamiento utópico y latinoamericano. Directora del Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericano y de la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica Crítica de la Universidad de La Laguna. También ha sido directora de 2 expertos universitarios muy interesantes sobre partidos políticos y democracia desde la ética pública y sobre gestión de políticas públicas. Ha hecho numerosos cursos de especialización, tanto para alumnado como para funcionariado, y ha dirigido seminarios de derechos humanos bajo el patrocinio de la Cátedra Cultural Tomás y Valiente. Además, por supuesto, ha participado en numerosos congresos y jornadas académicas en el exterior. Tuvo una trayectoria política pública como eurodiputada en el Parlamento Europeo, en donde pudo conocer, imagino, lo que es la gran administración de la Unión Europea. Podemos destacar algunas de sus publicaciones, que son numerosísimas, no acabaríamos el día. Básicamente yo destacaría Democracia Paritaria y Ciudadanía, Democracia Paritaria, aportaciones para un debate, Orden y buen gobierno, de la utopía normativa, El salto a la democracia y la filosofía ante el ocaso de la democracia representativa. A mí me gustaría, porque como la tenía que presentar, recuperé un artículo que hacía mucho tiempo que había leído y digo, tengo que ir al artículo que es El republicanismo, una nueva utopía. Y me gustaría leerles, para terminar ya, 2 pequeños fragmentos que tengo, no puedo memorizar, ya no tengo la misma capacidad de memoria que cuando era joven. Les voy a hablar de quizás los 2 primeros fragmentos de parte de cada uno de ellos. Y dice lo siguiente Ángela Sierra en este artículo. En las últimas décadas ha sido un lugar común de reflexión y debate en ámbitos académicos y políticos considerar si existe o no una crisis de la democracia y cómo salir de ella, particularmente por la puesta en cuestión de la ética pública. Por ello, el debate se ha extendido sobre qué tipo de democracia es la deseable, la participativa, la asamblearia, la deliberativa o la asociativa, y cuáles son los valores compatibles con cada una de ellas. La cuestión de fondo es, ¿está funcionando la democracia? La consideración de diversos modelos de democracia lleva a pensar que no existe una crisis de la democracia como tal, sino de algunas democracias, o mejor aún, de ciertas maneras de interpretar la democracia y de las prácticas de los gobernantes y las gobernantes. Sin duda, la prueba de fuego de su buen funcionamiento estaría en la existencia de ciudadanos y ciudadanas iguales con los mismos derechos democráticos, libertad de expresión, reunión, etc., con las mismas capacidades de ejercerlo y la misma capacidad de influir en los asuntos públicos. Las democracias proponen una participación ciudadana real en las decisiones políticas. Sin embargo, en la práctica, la realidad no se compadece con tales demandas jurídico-políticas de un espacio social, territorial y político integrado. Debatir y reorientar la reflexión sobre la gobernanza democrática resulta no solo pertinente, sino necesario. A mí, recuperar este artículo y leerlo todo, pero fijándome en esta parte, me ha hecho volver a mis años de universidad, reflexionar y, por qué no decirlo, renovar mi espíritu crítico. Para concluir, tengo que decir algo. En los últimos meses he tenido el placer de recuperar a Ángela Sierra, de poderme sentar a dialogar con ella. Y reivindico la palabra dialogar, porque hay quien habla de conversar, de hablar, de debatir, y yo creo que el concepto del diálogo tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar aquí, de participación, de colaboración, de transparencia, de gobierno abierto. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar es de ética pública con mayúsculas. Muchísimas gracias, Ángela, por haber aceptado esta invitación de este humilde seguidor tuyo. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera empezar por agradecer a la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana el haberme invitado a este evento que me va a permitir escuchar a lo que llamamos los prácticos, no solo los teóricos. Ellos van a hablar de sus experiencias, de buenas prácticas, y estoy convencida, porque me voy a quedar casi toda la mañana precisamente para escucharles, que de eso voy a aprender. También quisiera darle las gracias a Antonio, que ha sido muy generoso en la presentación y que yo creo que ha exagerado un poco mis méritos. Pero supongo que será parte de esas exageraciones de su afecto por mí que yo le correspondo. Y quisiera también excusarme
por este concierto de toses solistas que habéis tenido previamente. Y dicho esto, vamos a pasar a la reflexión que traigo para exponerles este día, que es gobernabilidad y democracia, trayectorias convergentes en el gobierno abierto. Vamos a empezar por abordar la cuestión de por qué uno de los problemas acuciantes de nuestra comunidad cultural lo constituye hoy la eficacia y legitimidad del desempeño del sistema político. Desde hace algún tiempo, los problemas sociales aparecen como problemas de gobernabilidad o provocados por la gobernabilidad. De ahí que hayan proliferado los estudios sobre esta. Y llama la atención, por cierto, que este término, el de gobernabilidad, que hasta hace algunos años era solo materia de estudiosos y teóricos, se haya convertido en un lugar común. No ya en prensa especializada, en revistas teóricas, sino incluso en un lugar común en la prensa y en los medios de comunicación social. Las cuestiones asociadas al vocablo gobernabilidad comenzaron a ingresar en la agenda de los políticos y estudiosos de los países del área occidental desde mediados de los años 70, junto con lo que ha dado de llamarse en la crisis de la democracia y por algunos autores el malestar democrático, y que se traduce en la emergencia de nuevos movimientos sociales y el agotamiento de ciertas formas de estabilización política, expresados por la aparición de conflictos armados más o menos localizados geográficamente. Todos estos fenómenos se constituyen como expresión visible y espectacular de que los desequilibrios económicos internos e internacionales, junto con las contradicciones culturales y territoriales de los estados democráticos, representadas estas contradicciones por la diversidad cultural y étnica, y además por el desarrollo desigual de los territorios, forma parte de lo que ha dado en llamarse el malestar democrático y la necesidad de afrontar este malestar con soluciones. Porque el tema fundamental aquí es que todos los desequilibrios, ya sean territoriales, salvo el caso de Cataluña, que podríamos inscribir en una traducción de conflicto cultural, ya sean territoriales o culturales, siempre tienen que ver con la cohesión social. Así que el escenario en el cual sobreviene esta reflexión, que ya es común sobre la gobernabilidad, tiene su origen en problemas sobrevenidos a las democracias. Entre estos problemas nos hallamos ante los procesos de ruptura de las fronteras nacionales, ante la desintegración de las culturas y de las comunidades, sobre todo, y esto se percibe sobre todo en países como España, Portugal, Italia, donde la nación era una comunidad política sujeta a una concepción del gobierno y de las instituciones y que es puesta en cuestión. Se está produciendo, por lo tanto, una desintegración territorial. Y tiene que ver, claro está, con la crisis política y económica. Pero también tiene que ver con la reducción del poder de los gobernantes y de los gobiernos y la subordinación de estos a instituciones transnacionales con políticas generales, a veces desconocedoras en muchos casos, de las singularidades nacionales. Todos hechos han provocado
y provocan conflictos específicos entre la ciudadanía, sus instituciones públicas, y también tenemos que focalizarlo porque es un problema real, entre la ciudadanía de los estados democráticos y los organismos transnacionales, que en muchos casos olvidan las singularidades de ciertas naciones y territorios. La legitimidad, tanto de unos como de otros, está siendo puesta en cuestión, sobre todo por los movimientos populistas, que avanzan significativamente proponiendo procesos de renacionalización o en la postulación de la vuelta a comunidades identitarias, basadas en la singularidad cultural o étnica como solución a estos problemas. No quiero estar citando constantemente a Cataluña porque este no es el lugar, pero también quería señalar que hay también allí en Cataluña rasgos de populismo, como los hay en Bélgica entre francos y valones. Ambos representan, los francos, una concepción más universalista de Bélgica y los valones una concepción identitaria. Así que en este escenario de conflicto han sobrevenido diversas propuestas en materia de gobernabilidad, tales como el gobierno abierto, que no son solamente un conjunto de indicaciones sobre las maneras más eficaces de administrar el Estado, sino que además son propuestas específicas sobre la organización de las relaciones entre la ciudadanía y el sistema de gobierno. Estas propuestas inciden no en la forma del Estado, pueden ser repúblicas o monarquías, no es esto lo que se pone en cuestión, sino en los objetivos del Estado. En el dispositivo institucional, si este es válido o está obsoleto, en el marco normativo de un país, sobre la flexibilidad del sistema político, sobre las formas de participación ciudadana y sobre los mecanismos de resolución de conflictos. Hemos de ser conscientes que últimamente los mecanismos de resolución de conflictos en muchos países han fallado por su ausencia. Seguramente en España tenemos ejemplos de eso, pero no solamente España. Lo encontramos en Alemania, en Bélgica, en Francia. Es decir, aquellos espacios de creación de consenso, que es lo que ayuda a resolver los conflictos, la verdad es que brilla por su ausencia. En nuestra Europa, ya no vayamos a otras áreas geográficas. La gobernabilidad, así como concepto, en particular el de gobierno abierto, supone además una reacción frente a los múltiples escenarios de conflictos. Esto hay que tenerlo presente. Pero es sobre todo una reafirmación de la perspectiva política de los conflictos, un reconocimiento de esa perspectiva, medida en términos de desafección de la ciudadanía o como solución de gobierno colaborativo. Y frente a otras versiones que están surgiendo últimamente, como la propuesta por Brian Kaplan y Jansson Brennan, que no sé si conocen, que son dos teóricos anglosajones que someten en cuestión a la democracia y dicen que la democracia ha tocado techo, que se ha vuelto ya, si no un gobierno inútil, en palabras de Kaplan en su libro famoso Contra la democracia, en un gobierno disfuncional. Y que en contraposición a esas corrientes críticas de la democracia que pretenden oponer cortafuegos a la participación ciudadana, el gobierno abierto abre vías de participación a la ciudadanía.
podríamos empezar, aunque yo creo que más o menos todos lo conocen, a las alturas de por qué se contrapone el gobierno abierto, que es crítico con cierto estado de la democracia, a los que pretenden decir que la democracia como sistema ya está agotada. El gobierno abierto pretende viabilizar, convertir en práctica los valores de pluralismo y de participación. ¿Con qué objetivo? ¿Solo viabilizarlos? No, hacerlos visibles para el conjunto de la sociedad, lo que es el pluralismo y la participación, como ha ocurrido con muchos debates surgidos desde Porto Alegre sobre el tema de la participación ciudadana. No, el gobierno abierto lo que pretende es que la ciudadanía alcance una representatividad plena. Y que esa representatividad plena y la responsabilidad de participar en la misma abra el camino a la solidaridad, a la equidad social y territorial, así como a una nueva redefinición del sentido de la práctica de la ética pública. Pero es obvio que todos estos valores están dirigidos a fortalecer la democracia como forma de gobierno y como sistema de organización social. De hecho, el gobierno abierto surgió como un nuevo modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad, en un momento de crítica de la democracia. Y lo que le caracteriza precisamente como paradigma emergente de gobernabilidad es la creación de nuevos espacios de acción y creación de valor público, pero sobre todo de creación, de interacción, porque la interacción entre el administrado y el administrador genera valor público. Y esta creación de espacios va más allá de las fronteras establecidas por las administraciones y por los cuerpos funcionariales. Los signos distintivos del gobierno abierto lo constituyen los conceptos de gobierno transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación, tanto en el seguimiento de las prácticas políticas como en el control posterior de esas prácticas. Porque esto es una de las originalidades del gobierno abierto, y les llamo la atención sobre esto, que es que el gobierno abierto no propone solo el control de lo que se ha hecho ya, y es, por lo tanto, de alguna manera irreversible, sino que lo que pretende el gobierno abierto es el control en proceso de lo que se está realizando. Sin duda, la cultura digital lo ha favorecido, pero no tenemos que ver el gobierno abierto solo como una expresión de la cultura digital, sino que la cultura digital es un instrumento más de los que se sirve el gobierno abierto. Así que el gobierno abierto podría ser definido en primer término como un paso complejo de democratización de los propios estados democráticos, en la medida que incluye a través de procedimientos colaborativos a diversos sujetos colectivos en la toma de decisiones y que estaban ausentes de las decisiones que le atañían. El gobierno abierto surge en un momento en que la democracia es puesta en cuestión. Antes hacías mención de un párrafo en el que yo decía que
se estaba, sobre todo en un momento de crisis, intentando resolver la crisis de la democracia a través de apelativos. Democracia asamblearia, democracia participativa, es decir, tratando de resolver el malestar democrático, la desafección, a través de establecer como singularidades distintivas entre las diversas opciones democráticas. Esto sobre todo se dio es un debate que se abrió en América Latina, sobre todo reflexionando sobre cuáles eran los verdaderos límites de la democracia representativa para resolver la cohesión territorial y social. Tengan en cuenta los graves problemas de segregación que en América Latina durante décadas y décadas, por no hablar de siglos, han vivido comunidades étnicas, pero también determinados territorios. Pero este debate en la que en América Latina se intenta resolver mediante la fijación de características singulares entre la democracia representativa, la asamblearia, la participativa, etc., también tiene resonancias en Europa. La discusión de la democracia representativa no es una cuestión de Podemos, ni de los últimos, ni del, ¿cómo se llama? Le Pen, no recuerdo el primer nombre de la... No recuerdo el nombre de... No es una cuestión solo de esos grupos. Es decir, la discusión de la democracia representativa en Europa se remonta a los años 80. Es decir, en un momento en que surge en Europa la propuesta de gobierno abierto, cuando a la vez de paso se produce la interacción mediante y la expansión de la cultura digital. Tengan en cuenta que la aparición del gobierno abierto se produce precisamente en Inglaterra, una de las democracias más consolidadas del área europea. Debemos reflexionar sobre la democracia, porque lo cierto es que la democracia se ha convertido en el corazón de la vida política, en nuestra área cultural. Balzer decía que el corazón de la vida de cada individuo es la condición de ciudadano. A través de ella se vehiculiza todo lo que lee, desde la educación hasta la protección ante el delito, hasta le acompaña, decía Balzer, su condición de ciudadanía desde que nace hasta la tumba. Por lo tanto, reflexionar sobre la democracia también de alguna manera es reflexionar sobre cuáles son las perspectivas que cada ciudadano enfrenta. Por eso tiene un papel tan decisivo considerar para la estabilidad democrática el tema de la cohesión social y territorial. ¿Qué ha ocurrido en la última década? Aparte de la consabida y tan traída y llevada crisis sistémica sobrevenida en el 2008. Pues han pasado muchas cosas. Primero, la incorporación a la democracia de amplias áreas geográficas que antes no eran. Pero también tenemos que decir sobre esa cuestión que no lo podemos considerar un éxito. ¿Por qué no lo podemos considerar un éxito? Porque en esos casos la democracia a veces han sido adoptados en términos exclusivamente formalistas, convocar elecciones, pero sin que haya realmente gobiernos democráticos.
Es decir, que hoy la democracia, lo ha dicho, me parece que Kaplan, en su libro, en un libro que precisamente intitula «Cómo salvar la democracia». Él afirma que, en definitiva, la democracia se ha convertido en un producto de exportación y que precisamente como un producto de exportación que no tiene en algunas áreas geográficas raíces, ha permitido la distorsión de los procedimientos democráticos y su devaluación. Pero en nuestra área lo que ha sido más llamativo, lo que nos lleva a reflexionar sobre la democracia hoy y sobre su futuro, porque en último término, cuando hablamos de gobierno abierto, también estamos hablando del futuro de la democracia. Es la cuestión de la crisis del estado del bienestar, por no hablar del hundimiento del estado del bienestar. Pero ¿por qué resulta tan difícil que nos enfrentemos al término democracia y podamos debatir desapasionadamente sobre este? Pues por una razón fundamental que también tenemos que tener presente, porque la democracia es un concepto y es sobre todo un concepto ideal de lo que tiene que ser el gobierno, pero también es una práctica y hay que diferenciar ese objetivo ideal de democracia de las prácticas políticas cotidianas. Puede suceder, y eso me parece que es lo que le ha ocurrido a Jansson Brennan y a Kaplan, que han confundido las prácticas cotidianas con lo que la democracia es, como sistema de Estado y como forma de organización social. Es decir, que tenemos que tener presente siempre que la democracia, el término democracia, es una definición normativa y prescriptiva, pero también es una descripción empírica. Y cuando determinados grupos políticos como el que representa Marine Le Pen o en nuestra área a veces Podemos, cuando se pone en cuestión la democracia, y no es que esté haciéndole una crítica a Podemos, que yo creo que surge en un momento muy específico y ante el malestar que la democracia había provocado. Debemos de tener en cuenta que no podemos confundir las prácticas empíricas de la democracia con lo que pensamos que debe ser la democracia o con el ideal de la democracia. Uno de los efectos más devastadores contra la democracia no proceden solo de los críticos que dicen que la democracia está agotada como sistema, sino que proceden muy especialmente de hechos de las prácticas políticas, en particular de la corrupción. Pero yo quería hacer aquí un breve inciso, porque cuando se habla de corrupción se entiende que estamos hablando siempre de lo mismo, el funcionario que busca artificio para apropiarse del dinero público, o el gobernante que también realiza una serie de prácticas dirigidas a detraer los fondos públicos en su propio beneficio. Corrupción son muchas cosas. Corrupción es malinterpretar una ley. Eso es una parte de la corrupción. Corrupción es decir que participa la ciudadanía cuando tú invitas solo a aquella parte de la ciudadanía que te va a decir que sí. Eso también es corrupción. Corrupción, en último término, es desoír
a las propias instituciones, a los propios funcionarios y crear opinión basándote solo en aquello que forma parte de tus propios objetivos políticos. Eso también es corrupción. Y la corrupción no se acaba en el ámbito o en el espacio de lo político, también entra en otros espacios, de la vida civil, en la universidad, en el comercio, es decir, en la economía. Es decir, que el término corrupción, si lo entendemos solo en términos exclusivamente de funcionarios y gobernantes, estamos haciendo un flaco favor a la democracia. De ahí que cuando se hable de gobierno abierto, se habla de la necesidad de apertura de datos a todos los niveles, a todos los niveles. No solo que sino que las propias instituciones tienen, bueno, espero no darles otro concierto. Las propias instituciones tienen que dotarse de medios que faciliten la comprensión de la ciudadanía de sus decisiones, pero todas las instituciones. Es decir, que la transparencia es una obligación para todos, no es una obligación solo para los políticos. Porque hago este inciso, porque es verdad que la corrupción que se ha extendido no solo en España, sino en Francia, en Portugal, en Italia, en diversas escalas de la administración pública, han sido lo más publicitado. No sé si voy bien de tiempo. Pero hay otras formas de corrupción no publicitadas que igual quiebran, deshacen, desagregan la comunidad política como tal, o mejor, la comunidad ciudadana, la sociedad civil. ¿Cuál es el efecto más devastador de la corrupción? Pues la desaparición de los estándares ético-políticos. Es decir, la desaparición de la ética pública en la gestión. En este sentido, el establecimiento de estándares ético-políticos se ha convertido en un terreno de convergencia en que coinciden colectivos sociales inspirados en diversas tradiciones culturales y políticas, pero coincidentes en la postulación de la necesidad de instauración y universalización de la ética pública. Y que esta ética pública sea inspiradora de las prácticas gubernamentales y administrativas a desarrollar por el Estado en sus diversas escalas, nacional, regional y local. Vuelvo a la cuestión política porque estamos hablando de gobierno abierto. En este contexto, el gobierno abierto se ha convertido en un espacio de convergencia de todas las escalas administrativas existentes. ¿Y por qué se propone la inclusión de los parámetros del gobierno abierto en todas las escalas y sobre todo la inclusión de los valores y criterios de la ética pública en la gestión? Porque deben de servir de soporte a toda la administración del Estado, sin excepciones. No puede haber en la gestión pública discrepancia en la ética en lo que se refiere a los comportamientos de los gestores, ya sean nacionales, regionales o locales. No puede haber maneras relativas de entender la lealtad a la ley. Por ejemplo, no existen lealtades a la ley relativas a los territorios.
o la cultura tradicional dentro de un mismo Estado. Pueden darse, y se dan, diferentes problemas territoriales que requieren diferentes soluciones a la hora de gestionarlo, pero no diferentes maneras de entender la integridad, no diferentes maneras de entender la veracidad, la lealtad a la ley o la coherencia entre la realidad y lo que se dice sobre ella. Precisamente el presente debate constitucional por el que estamos atravesando tiene sus anclajes en esta circunstancia. Cabe la posibilidad de que la ética pública sea relativa a la cultura o al territorio en un mismo Estado. Si esa posibilidad se extiende, lo primero que se produce es la desagregación del Estado. Y eso no vale para el Estado mismo, sino incluso para las comunidades autónomas o para los gobiernos locales respecto de los regionales. Distintos problemas que merezcan distintas soluciones, no es igual a entender que la ética pública es relativa al territorio o a la tradición cultural. ¿Y por qué es fundamental el que existan o que se erradique cualquier posibilidad de discrepancia? Porque también en un gobierno abierto, en una democracia, como forma de Estado y como forma de organización social, tiene que haber una interacción constante entre las diversas instituciones. Y estas deben de guardarse respeto, pero también lealtad. Así que la exigencia de estándares éticos en el marco de la aplicación de la ética pública es una exigencia que también corresponde a la buena o al buen funcionamiento de la administración del Estado en todas sus escalas, nacional, regional, local. Precisamente esta falta de ética pública, y no les digo nada que ya no sepan, ha sido una de las razones de lo que ha dado en llamarse por diversos teóricos el malestar de la democracia y que podríamos denominarlo como el retiro de la ciudadanía del apoyo a la política y a sus gobernantes y a la propia administración. La puesta en cuestión permanente por parte de la ciudadanía de la administración en todas sus escalas. No solo se desconfía de quien preside el gobierno, sino a veces hasta de quien nos expide un certificado. Y no crean que el conflicto en la ventanilla es más suave que el conflicto con el Estado. Yo he asistido a algunas batallas que me han hecho pensar, debo de decirlo, como supongo que han hecho pensar algunos funcionarios también. Este retiro de la ciudadanía proviene de que ésta entiende que no existen elementos inclusivos, que la forma en que se está gobernando no les incluye, les excluye. Están fuera de las decisiones. Los administradores públicos, en todas sus escalas, tomarían decisiones por lógicas que se sobreponen a los intereses del ciudadano común. De ahí que tengan tanto apoyo hoy a todos los niveles el cuestionamiento de la representatividad política y el cuestionamiento de los cuerpos funcionariales. Y aquí, en este asunto, volvemos a encontrarnos
con problemas. ¿Qué ética pública? Porque sobre qué clase no hay consenso sobre lo que se entiende por ética pública. Por eso hemos empezado a hablar de estándares. Es decir, un estándar es la integridad. Eso no puede decirse que no sea ética pública. Pero sí que hay algunos debates que incluso han comprometido a la Administración General del Estado. Yo he asistido a debates en el Instituto Nacional de Administración Pública en que representantes de colectivos funcionariales decían: la ética pública a mí me afecta solo en el cumplimiento de mi reglamento, de lo que tengo que hacer como servidor público. Este es mi límite. He oído eso y he oído quien le ha argumentado en contra diciendo: pues es que el reglamento no comprende, por ejemplo, cuestiones de equidad. Y las cuestiones de equidad forman también parte de la ética pública. Y el ciudadano, el funcionario que tiene enfrente a un ciudadano, lo tiene enfrente con sus singularidades, con sus procedencias, con aquello que forma parte de su vida y sus debilidades y de sus problemas. Por lo tanto, la aplicación de la ética pública va más allá de los reglamentos. De hecho, uno de los aspectos que ha incluido el gobierno abierto es precisamente el tema de la equidad en la relación, en la interacción entre el funcionario y el ciudadano, porque el gobierno no es el ministerio, ni el gabinete, ni los delegados de gobierno. El gobierno es la administración representada por todo el conjunto de funcionarios, de manera que quien nos expide el certificado es gobierno. Es gobierno. El gobierno no se acaba en un lugar, en una cúpula o en determinados representantes. Gobiernos son todos aquellos que lo sirven. Y de la misma manera que el Ejecutivo, el Parlamento, el Judicial, todo eso forma parte de los poderes de la democracia, han de atender a las singularidades de los territorios, de las personas, en el caso de los jueces, en lo que juzgan. El funcionario que es gobierno también tiene que asumir la singularidad. Y esa es una de las grandes contribuciones que ha hecho el gobierno abierto a la ética pública. Introducir esta como una de las funciones de la gobernabilidad. La importancia de los estándares éticos nos muestra una realidad hasta fechas relativamente recientes no tratada, y que sin embargo es la demanda que más aparece ante los ojos de la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto en un lugar de debate protagonista y antes no lo era? Porque hasta ahora, o hasta fechas muy recientes, y yo lo fijaría, desde luego corrupción ha habido siempre, pero corrupción política, corrupción personal, económica, ha habido siempre en las democracias. Ya saben ustedes que hay quien dice que las democracias no han podido erradicar la corrupción, pero de todos modos siguen siendo el régimen que mejor la controla. Porque no se le suponía al cargo público que faltase a la ética pública. Se le atribuía per se, solo por el hecho de ser cargo público, se entendía ya que era una persona ética. Pero de un tiempo a esta parte, y ustedes lo saben, la ética pública aparece como un problema. De ahí las exigencias de transparencia en la gestión.
la demanda de estándares éticos son significativas, dado que se pretende con ello incluso no solo establecer un común denominador de comportamiento del gobernante o administrador al que se pueda acudir como modelo, sino incluso salvar la democracia como sistema político. Es decir, proporcionar medios de control para salvar la democracia. No sé si 5 minutos. Por eso digo que estas propuestas del gobierno abierto nos colocan ante una realidad. Gobierno abierto y democracia son trayectorias convergentes, porque deben de tener presente que surge como solución en un momento en que también en Europa se estaba poniendo en cuestión la democracia como sistema. Y ciertamente ya existía antes que el gobierno abierto generara una serie de estándares de control o de vías de control. Ya existían auditorías, existían actos formales de control, informes, estudios, dictámenes, que pretendían controlar la acción de gobierno o la acción de los administradores. Pero el gobierno abierto, y ya lo he dicho en otro momento, crea otro escenario. No pretende controlar solo y no se opone a que estas auditorías, dictámenes e informes se hagan, sino pretende controlar en proceso. ¿Por qué? Porque la única vía abierta cuando se realiza acciones de gobierno o de administración que puedan ser incluso delictivas, la única vía abierta que queda son los tribunales. Pero el gobierno abierto pretende otra cosa, crear una vía que permita la enmienda de la acción. Por eso se establecen controles en proceso. La transparencia es un control en proceso. Yo quisiera no terminar sin decir, de manera que me parece que ha quedado claro que la defensa de los estándares éticos por el gobierno abierto es una defensa que se compromete con la democracia. La desconfianza sobre los procedimientos democráticos, no quisiera terminar sin referirme al hecho de que ahora hay toda una corriente que dicen que la democracia está agotada, como he dicho antes, o que nos encontramos ante una ciudadanía que es muy sensible a retóricas persuasivas y que, por tanto, deciden sobre asuntos que nos afectan a todos, sobre falsedades o tópicos, y que, por lo tanto, existe en esa manera de tomar decisiones por el conjunto de la ciudadanía grandes peligros para la democracia, y hay que poner cortafuegos, se dice, cortafuegos. El saber de la democracia del ciudadano común es el sentido común. Sobre eso ha descansado todo el edificio de las reformas democráticas, mientras que el saber del experto es un saber conceptual y formal. Ante eso, ¿qué nos brinda el gobierno abierto? El gobierno abierto nos brinda un cortafuego, es serio, para evitar que las decisiones de la ciudadanía sean decisiones erróneas, basadas en imposturas, falsedades, etc. ¿Y cuál es la información? La información. Si la ciudadanía decide erróneamente por no tener información, lo que hay que proporcionarle es información para que tenga elementos de juicio. Yo no me detengo a analizar, porque además creo que ya voy un poco al filo del tiempo,
las virtudes del gobierno abierto y las vías que abre, porque también creo que ustedes las conocen. Pero quisiera, sin embargo, sí señalarles una cuestión que me parece fundamental y que por eso lo he abordado como trayectoria convergente con la democracia, las vías que se establecen. Y es que nosotros vivimos en un área cultural y política y bajo unas tradiciones políticas en que lo que vamos es a la reforma de la administración del Estado, no a la revolución. Las revoluciones son ya de otras áreas. Nosotros vamos a la reforma del Estado. Y el último gran emprendimiento de la reforma del Estado democrático justamente es el gobierno abierto. Muchas gracias.